Bienvenidos a esta nueva clase de fisiología. El tema de hoy se trata de procesos tubulares dentro de lo que es la fisiología renal. Cuando vamos a hablar de fisiología renal es imprescindible tener en cuenta la estructura de una nefrona. Para eso vamos a recordar que la nefrona está formada por un glomérulo, que es un ovillo de capilares, y luego el sistema de conductos que van a transportar y van a formar la orina primitiva. Entre ellos están el túbulo contorneado proximal, el asa descendente de Henle, el asa ascendente de Henle en sus porciones delgada y gruesa, y el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Asimismo, tenemos un sistema vascular que van a estar dados por los vasos rectos que acompañan al asa de Henle. Los riñones contienen dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las nefronas justamedulares. Ahora vamos a ir viendo en esta tabla las características de cada una de ellas. Las nefronas justamedulares podemos decir que sus glomérulos se encuentran en la parte interna de la corteza, mientras que en las nefronas corticales se encuentran en la parte externa de la corteza. En cuanto al asa de Henle, las nefronas justamedulares poseen asas de Henle largas que penetran hasta el interior de la médula, a diferencia de las corticales que apenas llegan a alcanzar la médula. Esto hace a la siguiente propiedad, que es la capacidad de concentración de orina. Las nefronas justamedulares tienen una alta capacidad de concentración de orina, mientras que las corticales la capacidad de concentrar orina es escasa y cumplen principalmente con funciones excretoras. En cuanto a los capilares tubulares, las nefronas justamedulares forman vasos rectos, llegan hasta el interior de la médula interna, y en las nefronas corticales perfunden solamente los elementos corticales. En cuanto a la cantidad, si nosotros lo leemos de un libro de humanos, vamos a ver que aproximadamente el 15% de las nefronas son justamedulares, y a esta les corresponde aproximadamente un 15% del flujo sanguíneo renal, mientras que las corticales son un 85% y les corresponde mucho más flujo sanguíneo renal, cerca del 85%. Pero la realidad es que la cantidad del tipo de nefrona depende del hábitat que tenga el animal. O sea, si es por ejemplo, en uno de los libros de fisiología veterinaria menciona un castor donde está constantemente, no tiene ningún tipo de escasez del agua, no va a necesitar mucha cantidad de nefronas justamedulares para concentrar su orina. En cuanto a los datos que podemos ver en los libros de veterinaria, principalmente el Dux, el Sacristán y el Cunningham, vamos a ver que nos hablan de que, por ejemplo, el cerdo tiene un 3% de nefronas justamedulares, mientras que el gato es el animal que más nefronas justamedulares tiene de las especies domésticas, llegando a tener prácticamente el 100% de sus nefronas justamedulares. Bueno, el riñón recibe aproximadamente un 20% del gasto cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que del total de sangre que inyecta el corazón por un minuto, el 20% va a ir al riñón. Acá tenemos un gráfico de torta donde más o menos es aproximado, porque esto cambia según los libros, pero vemos que el riñón recibe aproximadamente, acá dice un 22% de ese gasto cardíaco. Esto es una cantidad sumamente elevada considerando la masa del tejido renal comparado con la masa de otros tejidos, ¿sí? Y siguiendo o desmenuzando un poco estos números, podemos ver
si partimos de este número, que aproximadamente 1,1 litros por minuto de sangre es el flujo sanguíneo renal. Ahora, si esto lo convertimos al flujo plasmático renal, o sea, sacamos o retiramos lo que sería la masa de células de la sangre y nos quedamos con el plasma, vamos a ver que por el riñón están pasando unos 500 a 600 mililitros de plasma por minuto. Y a su vez, lo que nos interesa saber de esos 500 a 600 mililitros de plasma por minuto, cuánto va a estar siendo filtrado a nivel de los glomérulos. Aproximadamente, como dato teórico, tenemos que el volumen de filtrado glomerular, o sea, el volumen de plasma que está siendo filtrado por los glomérulos, corresponde al 20% del flujo plasmático renal. Esto en condiciones, ¿no?, óptimas de salud. Y nos quedamos con este valor aproximado, que es el valor que está en el Guyton y está en la mayoría de los libros de fisiología importantes de humana, que es de 125 mililitros por minuto. Este valor se comporta prácticamente como una constante, o sea, el riñón en todo momento pone en marcha sus mecanismos para mantener este valor de 125 mililitros por minuto, ¿no? Retornando al concepto anterior, podemos ver que la fracción de filtración es el porcentaje del flujo plasmático renal que se filtra en el glomérulo. La fracción de filtración de esta forma sería igual al volumen de filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Y esto a su vez lo podemos calcular como el clearance de inulina sobre el clearance de paramilipúrico. Recordando que el clearance de inulina nos permitía determinar el volumen de filtrado glomerular y el clearance de paramilipúrico nos permitía determinar el flujo plasmático renal. El proceso de formación de orina ocurre a través de distintos procesos, que son filtración, secreción, reabsorción, conservación de agua, que es una de las funciones del riñón, y la excreción. El primer proceso de filtración se crea un filtrado parecido al plasma a partir de la sangre. O sea, no todas las sustancias que se encuentran en la sangre van a poder filtrar. Un ejemplo de esto son las principales proteínas plasmáticas como la albúmina y la globulina, que si bien se encuentran en la sangre, no atraviesan la barrera de filtración glomerular. El segundo proceso es el reabsorción tubular, o sea, los procesos, las sustancias que filtraron van a poder de alguna manera llegar al intersticio y de ahí a la sangre. El tercer proceso es la secreción tubular. Hay muchas sustancias que no filtran a nivel glomerular, que van por los capilares peritubulares y de ahí pueden pasar al intersticio y a su vez a los capilares, a los túbulos, renales. El cuarto proceso, que en algunos lados no está como tal, que es la conservación del agua. Es una de las funciones principales del riñón, que se da más que nada la reabsorción selectiva de agua a nivel del túbulo colector. El retirar el agua permite ahorrar el agua en el organismo y concentrar la orina con sus desperdicios. Y acá ponemos el quinto proceso, que es la excreción, que es la orina propiamente dicha, que es eliminada del organismo. Bueno, volviendo un poco al concepto de la diapositiva anterior, vamos a ver con una serie de ejemplos de sustancias los procesos tubulares que sufren. Vamos a ver
qué pasa con la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Tomemos, por ejemplo, esta serie de sustancias: glucosa, bicarbonato, sodio, cloro, potasio, urea, creatinina. En este caso están expresados por valores de cantidad total por día. Y acá podemos ver el ejemplo de la glucosa, donde se filtran 180 gramos por día de glucosa y la totalidad de esa glucosa filtrada va a ser reabsorbida, por lo tanto no vamos a tener glucosa excretada. Y acá podemos ver el porcentaje de la carga filtrada que ha sido reabsorbida, o sea, el 100% de lo que se filtró se reabsorbió. En cuanto al bicarbonato, podemos ver acá expresado en 1000 equivalentes cuánto se filtró. Vemos que la gran mayoría ha sido reabsorbida, solo 2000 equivalentes han sido excretados y el porcentaje reabsorbido ha sido del 99,9%. Vayamos en forma resumida con esta tabla. Vemos que, por ejemplo, con el sodio, el 99,4% del sodio filtrado ha sido reabsorbido. Con el cloro, el 99,1% del cloro filtrado fue reabsorbido. El potasio, un poco menor, el 87,8% del potasio filtrado se ha reabsorbido. Con la urea podemos ver que solo el 50% de la urea filtrada fue reabsorbida. Y el caso, por ejemplo, de la creatinina, donde la totalidad de la creatinina filtrada no ha sido reabsorbida, o sea, se excreta totalmente. Y acá vemos que el porcentaje de la creatinina filtrada reabsorbida es de 0. Esto lo podemos manejar a través de la fórmula de excreción urinaria, donde la excreción urinaria de una sustancia X va a ser igual a la filtración de esa sustancia menos la reabsorción, la cantidad de esa sustancia que ha sufrido procesos de resorción, más la cantidad de esa sustancia que ha sufrido procesos de secreción tubular. Acá vamos a ver un tipo de ejemplos de procesos tubulares. Vamos a ver qué pasa con la sustancia A. La sustancia A solo sufre filtración, no va a ser ni reabsorbida ni secretada. Este tipo de sustancia, si podemos dar un ejemplo, sería la inulina, que nos sirve para calcular el volumen de filtrado glomerular. Otro tipo de sustancia sería, como acá podemos ver, la sustancia B, donde se filtra y se reabsorbe parcialmente. Se reabsorbe parcialmente porque además va a aparecer en orina. El otro tipo de sustancia, como la sustancia C, donde filtra pero se reabsorbe totalmente. Este tipo de sustancia no va a aparecer en orina. Un ejemplo de esto sería lo que ocurre en situaciones normales con la glucosa. El otro tipo de sustancia podemos ver una sustancia D, donde filtra y se secreta parcialmente. Se secreta parcialmente porque además va a atravesar por los vasos peritubulares otra parte de la sustancia, ¿sí? O sea, va a aparecer en orina, se va a secretar, pero no se va a secretar totalmente. Y la sustancia E, donde filtra y se secreta totalmente desde los capilares peritubulares. Un ejemplo de esta sustancia sería el ácido paraminilpúrico, que nos sirve para calcular el flujo plasmático renal. Bueno, respecto a la filtración, no vamos a entrar en detalles en lo que es la barrera de la filtración, que esto
entró en más detalle en otras materias, pero lo que podemos decir es que, fíjense, la filtración de las distintas sustancias depende del peso molecular de las mismas. Acá vamos a ver en esta tabla las sustancias, el peso molecular y el porcentaje de filtración. Sustancias como el agua, el sodio, la glucosa tienen pesos moleculares en Dalton que son bajos y el porcentaje de filtración va a ser de 100%. La inulina, que tiene 5,5 kilodalton, también se filtra en su totalidad. En cuanto a la albúmina, que tiene 69 kilodalton, estaría es algo menor al poro por el cual tendría que filtrar. Sin embargo, la carga negativa se repele y eso hace que filtre en menor cantidad, filtra solo un 0,5%. Tenemos entonces que el volumen de filtrado glomerular era el volumen de líquido filtrado en el glomérulo. Esto se mantenía más o menos constante en 125 mililitros de minuto. Cuando nosotros queremos calcular la carga filtrada de una sustancia, la carga filtrada sería cuánta sustancia llega a los túbulos contorneados proximales en un determinado periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, bueno, la carga filtrada de sodio sería igual a la concentración plasmática de sodio por el volumen de filtrado glomerular. Para entender los procesos tubulares es bueno repasar lo que es el concepto de carga. La carga es la cantidad de sustancia que se filtra, excreta, secreta o reabsorbe por minuto. La vamos a estar expresando en miligramos por minuto. Hay distintos tipos de carga, como vamos a ver y como en algunas diapositivas anteriores ya hemos visto. Está la carga filtrada, que esto corresponde a la concentración plasmática de una sustancia por el volumen de filtrado glomerular. ¿Sí? Esto sería la cantidad de una sustancia que es ofrecida al túbulo contorneado proximal en unidad de tiempo. ¿Sí? No nos olvidemos de esto. Después la carga excretada es la cantidad de una sustancia que está apareciendo en la orina ya formada. Para eso debemos saber la concentración de esa sustancia en la orina y la cantidad de orina que se produce en un determinado tiempo. El otro tipo de carga es la carga secretada, que para eso debemos saber la carga excretada menos la carga filtrada. Si la carga, nosotros conocemos cuánto hay de esa sustancia en orina y le restamos la cantidad que se ha filtrado, ahí vamos a poder saber la carga secretada. Y por último está la carga reabsorbida, que para esto tenemos que saber, o es igual a la carga filtrada menos la carga excretada. O sea, la carga reabsorbida sería la carga del total que se filtró, le restamos lo que se excretó. Eso que aparentemente se perdió, es lo que está siendo reabsorbido a nivel tubular. Bueno, y como habíamos mencionado, están los procesos tubulares. Es decir, a nivel de los túbulos se van a poder reabsorber y secretar sustancias. Ahora nos vamos a ubicar en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal acá vemos se marca un 65%, ya que se reabsorbe a este nivel el 65% del agua y del cloruro de sodio filtrado. Saliendo del túbulo contorneado proximal
isosmótico con el filtrado y con el plasma, o sea que se reabsorbe iguales proporcionales cantidades de osmolitos y de agua. Entre las principales sustancias que se reabsorben vamos a encontrar sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Y se secretan en algunos casos, vamos a ver, determinadas bases, ácidos orgánicos y protones. Bueno, a nivel de la luz del túbulo contorneado proximal, nos vamos a encontrar en las células del túbulo contorneado proximal, en primer lugar con un mecanismo que es un transportador, un antiporter, donde va a ingresar sodio y va a sacar protones. También nos vamos a encontrar con dos transportadores que funcionan como cotransporte, que ingresan glucosa y aminoácidos a favor del gradiente de concentración de sodio, un cotransporte con sodio, ¿no?, para glucosa y aminoácidos. A nivel basal nos vamos a encontrar con la bomba sodio-potasio ATPasa, y además para la salida de glucosa y aminoácidos al intersticio nos vamos a encontrar con dos proteínas transportadoras. Además, a nivel paracelular se va a producir la absorción de agua, que va a arrastrar distintos solutos como cloro, calcio, magnesio, potasio. También tenemos el ingreso de sodio y cloro por canales y de agua por sus canales, que son las acuaporinas. A nivel basal también vamos a tener la bomba sodio-potasio ATPasa y canales de cloro. Bueno, en cuanto a la absorción del bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, vamos a ver que sigue un comportamiento bastante particular. El bicarbonato que viene efectuado y que viene por la luz del túbulo, bicarbonato de sodio, vamos a encontrarnos que el sodio se intercambia con los protones por el medio de estos antiporter. El protón se va a combinar con el bicarbonato formando ácido carbónico, que por medio de la reacción de la anhidrasa carbónica, que en algunos casos se habla de que se encuentra sobre la membrana apical del epitelio del túbulo proximal y saldría a la luz, ¿no? Transforma el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a difundir al interior de la célula del túbulo contorneado proximal. Se va a combinar con agua, va a formar por medio de la reacción de la anhidrasa carbónica, que ahora sí se encuentra dentro de la célula del túbulo contorneado proximal, va a formar ácido carbónico que se disocia en protón y ácido carbónico y bicarbonato, perdón. El bicarbonato va a salir por un syn-porter junto con sodio al intersticio, y además va a haber, se va a encontrar la bomba de sodio y potasio, donde ingresa 2 potasios y saca 3 sodios. Y el dióxido de carbono a su vez va a poder difundir hacia el intersticio. Lo paradójico de esto, se puede decir, es que el mismo bicarbonato que viene por la luz del tubo no es el que lo vamos a encontrar acá reabsorbido, sino que se produce lo que se llama síntesis de novo en esta célula, que es la del túbulo contorneado proximal. En cuanto a los mecanismos de transporte de glucosa, vamos a tener a nivel más cercano al glomérulo, los transportadores van a ser el CGLT2, que es un cotransporte con sodio dependiente, y luego va a salir
hacia el intersticio por medio de los transportadores LUT2. Acá se encuentra acoplada también la bomba de sodio y potasio. A nivel más lejano al glomérulo vamos a tener los transportadores SGLT1. También funciona como cotransporte de sodio dependiente y a nivel del intersticio van a salir por medio de los transportadores, los canales LUT1, también acoplados a la bomba de sodio-potasio. Es importante que este mecanismo participa en la reabsorción de prácticamente el 98% del sodio, mientras que este en el 2% restante. Hay un concepto que se utiliza mucho en la clínica que es el umbral renal de la glucosa. Esto lo podemos definir como el valor plasmático de glucosa a partir del cual comienza a aparecer glucosuria. Este valor plasmático es de 180 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Que si nosotros nos encontramos con un paciente al cual, por ejemplo, se le hace las tiritas diagnósticas en orina y marcan que hay glucosa en orina, podemos dar por hecho de que su glucemia alcanzó los 180 miligramos por decilitro. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque en algunas nefronas los transportadores empiezan a saturarse. Si bien no en todas, pero en algunas empiezan a saturarse. Y este es un concepto importante, que el mecanismo de transporte, los transportadores que utilizan la glucosa para reabsorberse, son saturables. Otro concepto que rige para la glucosa, aunque no únicamente para esta, que es el transporte tubular máximo. Este es el valor de la carga filtrada de glucosa a la cual todos los transportadores se encuentran saturados. A diferencia del umbral donde empezaban a saturarse algunos transportadores, acá ya todos están saturados. El transporte tubular máximo, que lo vamos a llamar TM, de reabsorción de glucosa, está en una carga filtrada de 375 miligramos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de una carga filtrada, la carga filtrada entendida como la cantidad de glucosa que llega por minuto al túbulo contorneado proximal, cuando esa carga filtrada es de 375 miligramos por minuto, ya todos los transportadores se van a encontrar saturados. Vamos a ver unos gráficos que nos va a servir para entender el manejo renal de la glucosa. En primer lugar vamos a ver este gráfico donde a medida que aumenta la glucosa en el plasma, a medida que aumenta esa glucemia, mayor va a ser la filtración de glucosa. El segundo gráfico nos indica que a medida que aumenta también la glucemia, mayor va a ser la reabsorción o resorción de glucosa. Fíjense cómo va aumentando esa reabsorción de glucosa, pero hay un límite a partir del cual se saturan los transportadores, que ese límite corresponde a una carga filtrada de 375 miligramos por minuto, y a partir de ahí no puede seguir siendo reabsorbida, o sea, va a estar siendo reabsorbida, pero no puede incrementarse la glucosa reabsorbida por más que se aumente la glucemia. En cuanto a este gráfico de la excreción de la glucosa, vamos a ver que a partir de una glucemia de 180 empieza a formarse lo que se llama como bisel, empieza a aparecer pequeñas cantidades de glucosa en orina, pero a partir de una glucemia de 300 empieza a aumentar linealmente la glucosa que va a aparecer en orina.
Y por último tenemos una combinación de los tres gráficos anteriores. Cómo aumenta la glucosa filtrada al aumentar la glucemia, cómo aumenta la glucosa reabsorbida llegando a una meseta en una carga filtrada de 375 y cómo aumenta la glucosa excretada a partir de una glucemia de 300. Bueno, acá vamos a ver el comportamiento renal de la glucosa. Este es un gráfico que combina lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Tengamos siempre en cuenta la fórmula esta, ¿no? Donde la carga excretada de la glucosa va a ser igual a la carga filtrada menos la reabsorbida. En este gráfico tenemos dos ejes, ¿no? Donde está la concentración plasmática y la carga de glucosa, ya sea filtrada, reabsorbida o excretada, según la curva sobre la que estemos trabajando. La glucosa, vamos a ver lo que sería la carga filtrada, que la vamos a ver en la línea esta que es de color rosa, rojo, en donde al aumentar la concentración plasmática de glucosa, la carga de glucosa filtrada va a ir aumentando de manera lineal, ¿sí? O sea, mayor concentración plasmática de glucosa, mayor carga filtrada de glucosa. Luego tenemos lo que es la carga reabsorbida de glucosa, que es lo que vamos a ver con la línea azul. Condiciones normales a una glucemia normal, la cantidad, la glucosa filtrada va a ser reabsorbida. Pero esto tiene un límite, ¿sí? Que este límite es el transporte máximo. O sea, la glucosa va a ser reabsorbida hasta un punto en donde sus transportadores se van a encontrar totalmente saturados. Ese valor es el transporte máximo. Y por encima de este valor, la glucosa no va a poder ser reabsorbida en su totalidad, ¿sí? O sea, va a llegar a un nivel máximo, ¿sí? Saturado, a partir del cual no va a poder reabsorberse mayor cantidad de glucosa. Acá a su vez tenemos el valor de excreción de glucosa. Está el concepto del umbral, que es donde se empiezan a saturar las primeras nefronas en un valor de glucemia que estamos hablando de 180 a 200. Ahí empieza a haber glucosuria. Cuando un animal presenta glucosuria, nos está indicando que la glucemia superó el valor de 180 a 200 miligramos por decilitro. Y en este caso, al aumentar la glucemia, la excreción de glucosa va a ir aumentando y cada vez va a ser de manera más lineal. Bueno, otras sustancias que a modo de ejemplo también tienen transporte tubular máximo, podemos hablar de péptidos pequeños, de aminoácidos, fosfatos, cuerpos cetónicos, calcio, ¿sí? Por nombrar algunas. O sea, la idea, esto no es exclusivo para la glucosa, sino que existen también otras sustancias. Bueno, resumiendo algunos de los principales eventos que ocurren en el túbulo contorneado proximal, podemos decir que se reabsorbe el 65% del volumen de filtrado glomerular. Esto es principalmente a expensas del agua y del cloruro de sodio. Se reabsorbe de manera activa el sodio, el potasio, aminoácidos, glucosas y bicarbonato. Hay una reabsorción pasiva de urea del 50% y de cloro, una reabsorción del 85% del bicarbonato filtrado, reabsorción del 100% de la glucosa, aminoácidos y proteínas, ¿no? En condiciones que el animal se encuentre sano. Aumenta la concentración de urea al final del túbulo contorneado proximal.
la osmolaridad se mantiene en 300 milimoles por litro. Esto es debido a que al absorberse la misma proporción de agua y electrolitos, la osmolaridad se mantiene. Hay una reabsorción obligatoria de agua, hay amoniogénesis y secreción de protones. Cuando vemos qué pasa con el asa descendente de Henle, como podemos ver, hay una salida neta de agua. El agua va a salir por medio de canales que son de acuapolinas, que van a ser las acuapolinas 1, ¿sí? La rama descendente delgada, como podemos ver, es altamente permeable al agua y poco permeable a iones de urea. No se reabsorbe sodio ni cloruro y hay una actividad baja de la enzima sodio-potasio ATPasa y muy escaso transporte activo. O sea, en definitiva, lo que vamos a ver es un movimiento neto de agua de salida desde los túbulos hacia el intersticio.